Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales tengan todos los presentes, ¿no? Hoy les traigo un discurso muy importante, un discurso muy instructivo en el sentido del título, porque en algunas congregaciones, en algunos hermanos, está sucediendo estas cosas. Y estamos hablando de la humildad ficticia. ¿Qué cosa es ser humilde y qué cosa es la humildad ficticia? ¿Qué representa la humildad ficticia? Y esto está haciendo daño en algunos de nosotros. Primeramente quiero empezar este discurso con una fábula. Se llama la fábula del águila y la hormiga. La fábula del águila y la hormiga. Dice que una vez existió un águila que se consideraba la reina de los cielos. Ella siempre se estaba jactando de su belleza, de su fuerza, de su capacidad para volar hacia lo alto. Un día, mientras ella sobrevolaba sobre el campo, sobre un campo, vio a una hormiga trabajando arduamente para transportar una pequeña semilla, y el águila se rió de la hormiga y le dijo que por qué lo estaba haciendo y si ella podía mover el mundo con esa pequeña fuerza. La hormiga le responde y ella le dice que ella no pretendía mover el mundo, pero estaba haciendo parte de su vida, contribuir a la comunidad, y aunque ella era pequeña, podía hacer grandes cosas, ya que su trabajo era muy duro y ella trabajaba en equipo. El águila se sintió avergonzada por su arrogancia y se dio cuenta que la hormiga tenía razón. Entonces la fábula cuenta que a partir de ese día el águila aprendió a valorar la humildad y a reconocer el valor de los demás independientemente de su tamaño o capacidad. ¿Cuál es la moral de la fábula? La humildad es una virtud que nos permite reconocer nuestros propios límites y valorar los esfuerzos, contribuciones de los demás, y a ser humildes podemos aprender de los demás y trabajar juntos para lograr grandes cosas. Entonces, ¿somos humildes o estamos practicando o manifestando una falsa humildad? ¿Ok? Cuando usted va al diccionario, usted va a una enciclopedia, usted va a la Wikipedia y busca referencias sobre la palabra humildad, se va a dar cuenta que la humildad se define como una virtud que implica una actitud modesta, sin pretensiones, y que esta humildad va caracterizada por la ausencia del orgullo excesivo, la disposición a reconocer y aprender de los demás. ¿Ok? Dentro de las características de la humildad está la modestia, y la modestia es nada menos que no buscar, no llamar la atención, ni destacarse de manera excesiva. Eso es lo que yo he aprendido de la humildad. También la humildad es el reconocimiento de limitaciones, aceptar que uno no lo sabe todo y estar dispuesto a aprender de algo o de las demás personas.
dentro de la esfera del cristianismo, aprender de nuestros hermanos. También la humildad tiene que ver con el respeto a los demás, valorar, considerar las opiniones y logros de las personas que te rodean. También la humildad implica la ausencia de la arrogancia, no sentirse superior a los demás, y también la disposición de escuchar y aprender y estar abierto a nuevas ideas y perspectivas en nuestra vida cristiana. Eso es lo que representa la verdadera humildad. Y hoy vamos a hablar de algunos casos de siervos de Dios que manifestaron la humildad, pero también vamos a hablar del aspecto negativo, personas que manifiestan una humildad ficticia, una falsa humildad, la llamada falsa humildad. ¿Ok? Es muy importante para cada uno de nosotros tener esta actitud o este estilo de vida. ¿Ok? Porque fíjense que la persona que es humilde, la persona que no es orgullosa, que no se da ínfula, es una persona que tiene la capacidad para pedir ayuda. O sea, una persona humilde pide consejo y ayuda de las demás personas. Una persona que no es humilde, que es lo contrario al antónimo del orgullo, reconoce que no tiene necesidad de acercarse a alguien, de pedir ayuda, clamar por ayuda, porque se siente autosuficiente. Y ahí es donde está el peligro. Porque dice la Biblia que el que se aísla está buscando su propio anhelo egoísta. Y la humildad es la ausencia del egoísmo. No priorizar los propios intereses y los deseos por encima de los demás. Porque la persona que es humilde también perdona. La persona que es orgullosa no perdona. Porque el orgullo no le permite a practicar esta excelente cualidad que es la humildad. Entonces, la persona que es humilde tiene la disposición a perdonar. O sea, deja ir los resentimientos y perdonar los errores de las personas que en un tiempo te hicieron daño. Entonces, la humildad es nada menos que la cualidad de la gratitud y el aprecio por alguien. O sea, reconocer y agradecer lo que se tiene en lugar de enfocarse en lo que te falta. Esa es la persona humilde. Estar contento con lo que eres tú, por tu físico, por tu manera de pensar, por tu manera de actuar, por tu estilo de vida, es sentir gratitud y aprecio por estas cosas. ¿Ok? También la humildad tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la autenticidad de ser honesto, transparente en tus acciones, en tus hechos y en tus palabras. También la humildad requiere paciencia y tolerancia. Ser capaz de soportar las dificultades y los desafíos que se nos presentan diariamente en nuestra vida cristiana. Eso es lo que implica ser humilde, ser humilde. Es muy importante todas estas cosas. Quizás dentro de la congregación podemos practicar esta cualidad, pero de una manera invertida, de una manera negativa. Cuando me refiero a la humildad, le voy a incluir el calificativo falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? O qué es la humildad ficticia que en algunos textos el apóstol Pablo lo dejó reflejado en algunos cristianos que manifestaban una falsa humildad. Una falsa humildad. ¿Cómo usted puede identificar a un cristiano que tiene una falsa humildad? Es la persona que hace alarde de la propia humildad. ¿Cómo podemos
identificarlo. Hablar constantemente de lo humilde que es uno, o parecer aún más humilde. ¿No han escuchado ustedes a veces o no han visto algunos hermanos testigos de Jehová que dice que él es bueno, que él ayuda a muchas personas, que él le da cierto dinero a personas pobres entre la congregación, hermanos que están necesitados, y se promueve él mismo haciendo alarde de su humildad? Eso se llama en la Biblia tocar trompeta, hacer sonido de lo que usted hace y de lo que usted actúa. Si usted ayuda a otra persona, no lo hable, no lo divulgue, resérvese eso. Porque a la vez que usted promueve de que usted ayuda a las personas, de que usted ayuda a la congregación, que usted es el que más contribuye dentro de la caja de contribución, usted es el que más ofrece dinero para la obra mundial, o eso se llama humildad ficticia. O que usted es el que mejor da consejo dentro de la congregación. ¿Ok? Eso es llamar la atención. Y a Jehová no le gustan esas cosas. A Jehová no le interesa esa humildad ficticia. Por ejemplo, a veces la falsa humildad se puede usar para manipular a los demás. ¿Cómo usted puede, mediante la falsa humildad, usted puede manipular a su hermano o a alguien? Aparentar de ser humilde para influir en la opinión o las ocasiones de los demás. Aparentar de ser humilde para influir en la opinión de los demás. Cuidado. ¿Ok? La falsa vulnerabilidad tiene también que ver con este aspecto. O sea, compartir información personal o vulnerable para parecer humilde o auténtico, pero en realidad buscar la atención o compasión de las demás personas. O que usted se compare con personas que son humildes, pero usted es el más humilde de ese grupo. Cuidado con eso. Porque el diablo lo va a estar manipulando a usted. Lo va a estar monitoreando a usted. Y va a explotar con esa humildad. Por ejemplo, la falsa humildad se puede ver cuando una persona dentro de la congregación trata bien a los hermanos, aparentemente trata bien a los hermanos, quizá es una persona abordable, quizá es una persona que aparenta ciertas cualidades de ser tranquilo, ser honesto, muchas cosas, pero cuando llega a la casa es otra cosa. O sea, esa humildad que presentó en la congregación, cuando llega a la casa, es otra persona. Le grita a sus hijos, le grita a sus padres, reniega por ciertas cosas, siempre está discutiendo. En la congregación es una cosa, representando algo que no es, escondiendo algo que realmente es una mentira, pero en su casa es otra cosa. En el centro de su trabajo es otra cosa. Esto es tanto para mujeres y hombres. En un lugar eres algo, pero en otro lugar eres
otra cosa. Y eso se llama hipocresía. Eso es ponerte una máscara y ocultar detrás de esa máscara tu verdadera identidad. Y hay ejemplos bíblicos que tenían esta práctica de tener una falsa humildad. ¿Ok? También, fíjense qué interesante está esto. El uso de la humildad podría llevarnos a evitar responsabilidades, aparentar ser humilde para evitar y tomar decisiones o asumir responsabilidades. Y esto puede ser peligroso, peligrosísimo. ¿Ok? Salomón dijo unas palabras muy ciertas en Proverbios capítulo 22, versículo 4. La humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. Cuando usted es un verdadero humilde y usted practica con sinceridad la humildad, dice que es el temor a Jehová y son riquezas para uno mismo y da honor y vida en nuestra vida cristiana. ¿Ok? También el salmista en el Salmo 51, 17 dijo que el sacrificio que te agrada, oh Dios, es un espíritu quebrantado, un corazón contristo y humillado, no lo despreciarás. Y Cristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, en estos dos versículos, dijo, vestido de humildad hacia todos, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la falsa humildad se puede convertir en una soberbia. En estos casos, se puede convertir en una soberbia. Por ejemplo, Moisés. Voy a tocar algunos ejemplos amonestadores. Moisés, a pesar que era líder, un líder poderoso, el caudillo que estaba guiando al pueblo de Israel, dice Números capítulo 12, versículo 3, que fue el hombre más humilde de la tierra. Pero finalmente, aunque la Biblia en Números 12:3 dice que era el hombre más humilde de la tierra, perdió los estribos, perdió la humildad y adaptó una falsa humildad cuando despreció al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando él tocó la roca, dice que despreció al pueblo de Israel. Anteriormente no estaba despreciando al pueblo de Israel, no estaba juzgando al pueblo de Israel, pero la presión, la ocasión, todo lo que había construido desde su tiempo cuando Dios lo escogió, que le dio las tablas en el monte Sinaí, y esos 40 años que estuvo pastoreando ovejas, todo eso lo perdió por una mala decisión, por no ejercer autodominio, y perdió la humildad. Aunque Dios lo consideró el hombre más humilde de la tierra, pero perdió los estribos. Y entonces adaptó una falsa humildad. Y eso puede ser decepcionante, porque quizás su esposa, su esposo, sus padres, sus hijos, sus hermanos, un amigo dentro de la congregación pueda aparentar una humildad, pero después sus acciones demuestran que esa humildad es falsa. Sus acciones, no sus palabras. Sus acciones. Recuerden que lo más importante son las acciones que proyectamos hacia nuestro prójimo. No son nuestras palabras. Las palabras se las lleva el viento.
Nosotros podemos prometer muchas cosas, podemos hablar muchas cosas, citar textos de memoria, pero en el fondo nuestras acciones, nuestras obras, dicen lo contrario de lo que somos dentro de la congregación. ¿Ok? Y lo importante aquí es reconocer los errores. Porque si usted va al Salmo 51, el rey David se humilló tanto ante Dios que reconoció sus errores. Fue una persona que reconoció sus errores. Eso es ser humilde, reconocer los errores. Reconocer nuestros fracasos, aprender de nuestros errores, aprender de nuestros fracasos. Eso es ser auténtico, eso es tener una verdadera humildad, no una humildad ficticia, porque a la vez que usted no reconozca sus errores, aunque usted no reconozca sus tropiezos, usted, aunque hable muy bonito de la Biblia, aunque cite muchos textos de la Biblia, aunque usted aparenta ser un estudioso de la Biblia o tener privilegios dentro de la congregación, todo eso es falso, eso es fingido. Eso es un amor fingido. Eso es una humildad fingida, la que usted está manifestando. Recuerden que la humildad es un valor fundamental en la fe cristiana. Y esta excelente cualidad es una enseñanza a seguir de la humildad que tuvo Jesucristo. Fue el hombre más humilde de la tierra. Fíjense, cuando los apóstoles estaban discutiendo quién era el mayor en el reino de los cielos, quién iba a estar a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a Cristo no le preocupó eso. Porque Cristo sabía la posición en que estaba. Cristo sabía que a él no le pertenecía dar puestos en el cielo, solamente que humildemente reconoció de que a él no le pertenecía dar nombramientos y sentar a los apóstoles a su derecha y a su izquierda. Él reconoció que su Padre tenía toda la autoridad. Lo reconoció en Mateo 28, 18. A mí me ha sido dada toda potestad, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Fíjense la humildad de Cristo, que dice que Cristo se humilló a sí mismo. Filipenses 2.7. Y ahí aparece el término kenosis, que viene del término griego kenos. El término kenos, que significa humillación, también significa semánticamente vaciarse. Es vaciar, por ejemplo, este pomo de agua que está lleno, vaciarlo completo. Esa es la kenosis. Dice que se despojó a sí mismo. Algunas traducciones bíblicas, como la traducción viviente, dice que renunció a sus privilegios divinos. La Biblia, traducción viviente, se despojó, se humilló, se vació, renunció a sus privilegios divinos. Eso es ser humilde. Cristo renunció de ser el arcángel, jefe de los ángeles, gobernante de los ángeles, porque la palabra arcángel es una palabra polisémica y las palabras polisémicas tienen doble significado. La palabra arcángel, el griego es arcangelo, viene del prefijo ar, que significa capitán, gobernante y jefe, y angelo significa mensajero y ángel. Jefe, capitán, gobernante de los ángeles. Primera de Pedro 3:22 dice que todos los ángeles están sujetos a Cristo. Pero a pesar de que Cristo persistía como arcángel, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, que Cristo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios vendrá para ejecutar a los inicuos. Entonces Cristo, siendo jefe de los ángeles, se humilló a sí mismo y tomó forma de esclavo. Vamos a parar ahí. En el versículo 7 de Filipenses dice que tomó forma de esclavo. La expresión griega forma de esclavo
o siervo es la palabra doulos. La palabra doulos en griego significa esclavo y siervo. ¿Qué cosa es un esclavo? Un esclavo es una persona que pertenece a la servidumbre. Es una persona que sirve a los demás. Antiguamente se conocía esclavo de una manera despectiva, de una manera negativa. Los esclavos eran aquellos que servían a sus amos y estaban bajo trabajo forzado. Los esclavos eran personas que eran vendidas por sus dueños. Se vendían como dinero, como instrumentos de trabajo. Ese es el significado de esclavo en la antigua Grecia, en la antigua Roma y en muchos países antiguamente. Los feudalistas utilizaban la trata de esclavos. Eran instrumentos, pero en el caso de Cristo, se le aplica el término doulos en Filipenses 2:7, donde dice que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo y tomó forma de esclavo a semejanza de los hombres. Entonces, ¿es usted esclavo? ¿Es usted un siervo dentro de la congregación? ¿Es usted una persona que sirve a los demás, sinceramente, sin recibir nada a cambio? Porque la humildad ficticia estriba que usted puede convertirse en humilde para recibir algo a cambio. Quizá usted empiece a adular a los ancianos, como se dice así, lambiar las botas a nuestros hermanos para recibir a cambio algo. Ok, cuidado, eso es peligrosísimo. Imagínese que usted quiere adquirir un puesto de responsabilidad en la congregación y usted empieza a practicar la simonía, comprar a los demás. ¿Cómo usted puede comprar a los demás? Mediante una humildad ficticia. ¿Ok? La humildad ficticia. El diablo puede explotar en usted la humildad ficticia. Quizá usted empieza a regalar dinero, quizá posesiones materiales, lo empiece a adular. Cualquier persona, no me estoy refiriendo a personas que tengan privilegios, solamente para obtener algo a cambio. Si usted desea algo a cambio que usted no lo tiene, no lo haga mediante la simonía, no lo haga mediante la falsa humildad. No lo haga, porque usted se está engañando a sí mismo. Usted se está perjudicando. Usted está perjudicándose a su propia integridad cristiana. Usted se está convirtiendo en un falso cristiano, en un hipócrita. Por eso es que Cristo le dijo a los fariseos, hipócritas, porque aparentaban en la sinagoga ser algo, pero en el fondo era falso todo. Y Cristo le dijo, hipócritas. Cristo utilizó una ilustración. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Está usted colando el mosquito dentro de la congregación y se está tragando el camello? Por un lado, eran muy estrictos en la ley, los fariseos, y se lavaban las manos, eran impuros. Cuando tenían contacto sexual tenían que depurarse, tenían que bañarse, tenían que lavarse. Hasta en la comida eran personas puras, pulcras, colaban, cogían especie de una tela, con un colador, una tela, y pasaban el vino, pasaban el líquido para que cualquier insecto se quedara en la superficie de la tela y el agua o el vino o la bebida pasara filtrada limpiamente. Entonces eran estrictos
en esas cosas, pero no eran estrictos. O sea, no mostraban humildad dentro de la sinagoga. Maltrataban al pueblo de Jehová. Maltrataban a la gente. Le imponían cargas a los israelitas. La clase farisaica, los escribas, los saduceos. Entonces, usted está colando el mosquito dentro de la congregación y se está ingiriendo el camello. ¿Usted puede tragarse un camello? Claro que no. Cristo le dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón? Porque los israelitas se preocupaban mucho por embellecer las tumbas, embellecerlas, emblanquecían el sepulcro, pero por dentro del sepulcro estaba podrido, estaba corrompido. Las personas que morían corrompidos, apestaba. Entonces, una persona que practica la humildad ficticia está podrido por dentro. Está podrido por dentro. Entonces, usted se está humillando igual que Cristo, usted se está vaciando de sus imperfecciones, usted se está vaciando de la falsa humildad. Usted está filtrando su espiritualidad en el filtro de las emociones y sentimientos. ¿Ok? Fíjense que Cristo en Marcos capítulo 9, versículo 35, dice el texto, dice que Cristo en una ocasión sentándose llamó a los 12 apóstoles y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y a veces no ha pasado en nosotros de que queremos ser el primero en la congregación, que queremos ser el mejor en la congregación. Porque en varias ocasiones yo he tenido ese sentimiento, antiguamente, ahora no. A mí no me interesa ningún privilegio ahora. Mi privilegio es servirles a ustedes. Mi privilegio es ayudarles a ustedes en las redes sociales. Mi privilegio es ayudar a los demás, comprender a los demás, ser mejor persona. Ese es mi privilegio. No me interesa ser ni anciano, ni precursor, ni siervo ministerial. No me interesa nada de eso. Por lo menos en este mundo, hasta el nuevo mundo, si Jehová permite y me da un privilegio, lo soy. No porque yo quiera, no es porque yo no lo pueda hacer, es que no me interesa. Porque mi mente cada día va generándose, mi mente va desarrollándose, mi mente va madurando sobre todas las cosas. Y lo más importante es la relación con Jehová. Lo más importante, no es malo tener privilegios dentro de la congregación, porque la Biblia no prohíbe tener privilegios. Pero para mí es más importante la relación con Jehová, para mí es más importante practicar la humildad, para mí es más importante no ser un falso, no ser un mentiroso, no tener doble moral. Para mí es más importante todas estas cosas. ¿Ok? Por eso Cristo dijo en Mateo 18:4, quien se humilla como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. No quiera ser usted el primero en la congregación. No sea el que mejor comente y que quiera impresionar por su comentario a las demás personas. No humille a las personas dando temas rebuscados y utilizando palabras antisonantes. No lo haga, porque usted lo está haciendo con más motivo. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos. ¿Usted es el último en la congregación? ¿Le importa más a usted que lo adulen, que lo ensalcen, porque da buenos temas en la congregación, porque es el que más predica, porque es el que más tiene estudios bíblicos, porque es el que más da temas en la asamblea, porque usted es el que más da dinero en la congregación, porque usted y usted y usted y usted?
¿Le preocupa a usted la ínfula, el orgullo dentro de la congregación? Que ser una mejor persona y humillarse a sí mismo como Cristo lo dijo. Lo hizo, se humilló a sí mismo y tomó forma de esclavo. ¿Ok? Entonces todas estas cosas son importantes porque nos enseña a ser mejores dentro de la congregación. Fíjense que Pablo le escribe a los hermanos de Filipo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino que con humildad considérense unos a los otros como superiores a vuestros mismos. Nosotros tenemos que considerar superiores a los demás que nosotros mismos. Porque a la vez que usted se considera mentalmente, mediante sus palabras y sus acciones y sus obras, que usted es más importante y sobresalga por encima de los demás, usted ha perdido la pelea. Ya usted perdió la pelea y se está poniendo en el bando de los acusados de Satanás el diablo. ¿Ok? La Biblia dice en el Salmo 138:6 que Jehová es el Señor excelso, pero se humilla para mirar a los humildes y conoce de lejos a los altivos. Fíjense, vamos a concentrarnos en este texto. ¿Ok? Dice que Él se humilla delante de los que se humillan. Se pone en el lugar. Pero dice que los altaneros, las personas que se dan ínfulas, que son prepotentes, que son orgullosas, los ve desde lejos. Dice que lo ve desde lejos. Y eso es cierto. ¿Sabe por qué Jehová se humilla? Fíjense la humildad de Jehová. ¿Se acuerdan del relato de Lot? Que Lot está en Sodoma y Gomorra, pero Jehová tiene una conversación con Abraham. Y a Abraham le preocupa la condición de Lot. Pero Abraham también se preocupó por las personas que habitaban en Sodoma y Gomorra. Eran 4 ciudades. Creo que estaba la ciudad de Resén también, Resén, la gran ciudad, que estaba corrompida también. No solamente fueron 2 ciudades que fueron destruidas, fueron 4 ciudades que estaban corrompidas de inmoralidad sexual. Pero Abraham, en su preocupación, empezó a cuestionar a Jehová. Y empezó a decir, bueno, y si hay tantas personas, y Jehová empezó a bajarle la cifra, no había nadie que sirviera ahí, solamente exceptuando a Job y su familia. Fíjense la humildad de Jehová, que Jehová, si fuera un Dios que no fuera humilde, no permitiera que Abraham estuviera cuestionando a Jehová. Y Jehová podía decirle a Abraham, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Quién eres tú? Que yo te creé a ti, eres polvo, eres un ser humano. En comparación a mí, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo tú me vas a cuestionar? O sea, Jehová ha permitido que las personas lo cuestionen. Hasta Job cuestionó a Jehová. Y Jehová no se puso. Bravo por eso. Jehová dice que se humilló a la condición de esta persona que estaba preocupada, como Abraham y Job. Abraham y Job cuestionaron a Dios, cuestionaron a Jehová. Y Jehová no se puso rebelde, ni se puso molesto porque lo cuestionaran. Entonces, usted cuando lo cuestionan, se pone bravo, se siente mal porque lo cuestionen. Si un hermano lo cuestiona a usted, usted se pone bravo. ¿Cómo usted actuaría? ¿Ok? Entonces,
Es muy importante que ustedes sepan estas cosas por la situación. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la falsa humildad? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? La pérdida de confianza. La falsa humildad nos puede llevar a la pérdida de confianza en las relaciones personales y profesionales. También una consecuencia de tener una falsa humildad es el deterioro de la reputación. O sea, la falsa humildad puede dañar la reputación de una persona y hacer que los demás la vean como insincera o manipuladora. Puede crear problemas, ya que las personas pueden sentirse engañadas y manipuladas. Ese es el resultado de la falsa humildad. También nos puede llevar a las dificultades para crecer espiritualmente y aprender. Eso es lo que implica la falsa humildad. Puede impedir que una persona crezca y aprenda. Fíjense el daño que puede ser la falsa humildad. ¿Ok? Por ejemplo, hay a veces, un líder político, un líder religioso, un líder económico, se puede presentar como un siervo humilde. Cuando un presidente, un líder de una nación se presenta como un siervo lleno de humildad. Y hemos visto a través de la historia que todo es falso. Y prometen cosas y hacen cosas, pero a cambio de algo. Y hemos visto las mentiras de muchos presidentes. Y que son personajes muy espirituales, pero en realidad el objetivo de ellos es utilizar su imagen para mantener su poder y control en el ámbito político, comercial y eclesiástico. Si usted tiene un privilegio dentro de la congregación, ¿para qué usted quiere el privilegio? Es mi pregunta. ¿Estará usted utilizando su privilegio para presentar una imagen, para mantener su poder y un control? Algunos hermanos han caído en esa trampa. Dice la Biblia que Satanás, el diablo, se le dio los reinos de la tierra para tener control. ¿Y se acuerdan el relato cuando Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, en el capítulo 4 de Lucas, una de las cosas para controlar y tener el control fue el privilegio de ser el gobernante de este mundo? Cristo lo llamó el gobernante de este mundo. Cristo dijo que cuando yo me vaya, vendrá el gobernante de este mundo. ¿Ok? Entonces, ¿usted quiere el privilegio para controlar a la gente? ¿Para impresionar a la gente? ¿Para abusar de la gente? ¿Para satisfacer sus deseos egoístas? ¿Sentimientos egoístas? ¿Usted quiere el privilegio para eso? ¿O usted quiere el privilegio verdaderamente para servir a Jehová exclusivamente y servir a sus hermanos?
ayudar a la congregación. ¿Usted quiere los privilegios dentro de la congregación para ser visto por los hombres o realmente para ayudar a las personas que le rodean, a las personas que necesitan de su ayuda? ¿Lo está haciendo? Eso depende de usted. Porque si lo está haciendo con malas acciones, el diablo lo está utilizando como una marioneta, con hilos invisibles, y lo está controlando. Recuerden que Satanás le dijo, si me haces un acto de oración, yo te voy a dar los reinos de la tierra. ¿Cuál era el provecho que estaba sacando Satanás del diablo? De que Jesucristo lo adulara, que Jesucristo le rindiera servicio sagrado, adoración, culto, y que buscara el favor de Satanás del diablo. Y Cristo rechazó eso. Si usted está dentro de la congregación y usted quiere un privilegio para que lo admiren, para que lo adulen, para que le sirvan, usted ha perdido la guerra. Usted ha perdido la guerra y se ha pasado al bando de los demonios y Satanás el diablo. La humildad ficticia, ¿cómo puede afectar dentro de una congregación? Un miembro o un cristiano o un testigo de Jehová que siempre se disculpa pero no cambia. Eso es una humildad ficticia. La persona siempre está pidiendo disculpas. Siempre está pidiendo perdón. Pero no cambia. En el corazón no cambia. Y eso pasó con Saúl. ¿Cuántas veces Saúl intentó matar, darle muerte a David? En varias oportunidades. 2 veces le lanzó la lanza a David. Intentó darle muerte. Y después se disculpaba con David. Pero no eran disculpas sinceras. Eran disculpas falsas. Entonces Saúl practicó la falsa humildad. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de darle muerte a Saúl, que todos, el ejército de Saúl, estaban durmiendo en la madrugada, se acercó David con un cuchillo y le cortó las prendas de vestir y dijo que era inconcebible de parte de él luchar y matar al ungido de Jehová. Entonces, David no practicó una falsa humildad. David era sincero, transparente. A diferencia del rey Saúl. Entonces, un miembro dentro de la congregación, cualquier persona, yo me incluyo también, puede disculparse constantemente por sus errores, pero no cambiar su comportamiento. ¿Ok? Y eso entra en la categoría de la falsa humildad. Ya que la persona no está dispuesta a cambiar y mejorar. Una persona le puede prometer muchas cosas a su esposa o le puede prometer la esposa a su esposo, o una persona le puede prometer muchas cosas a alguien, pero sus acciones no corresponden a lo que dijo verbalmente. Eso es falsa humildad. ¿Ok? Eso es lo importante de cada uno. ¿Ok? Dentro de la congregación, cada uno de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Porque podemos naufragar en la fe. Podemos naufragar en la fe. Ojo con eso. Ojo con eso. Fíjense que hay otra historia, hay otra fábula que quiero decírselas a ustedes, a modo de ejemplo y a modo ilustrativo y a modo de aprendizaje, para mí también.
la historia del maestro y el discípulo. La historia cuenta que en un pequeño pueblo había un maestro sabio, respetado, que había pasado muchos años estudiando y enseñando las artes marciales. Tenía un discípulo joven y ambicioso que estaba ansioso por aprender todo lo que el maestro sabía. Un día el discípulo se acercó al maestro y le dijo: maestro, creo que ya he aprendido todo lo que usted me ha enseñado. Me siento listo para dejar de ser su discípulo y convertirme en un maestro por mi propia cuenta. El maestro sonrió y le dijo: entiendo tu entusiasmo, pero la verdadera sabiduría no se encuentra en la técnica o la habilidad, sino en la humildad y la disposición a aprender. Ven conmigo. El maestro lo llevó al discípulo a un río cercano y le pidió que se quitara los zapatos y se metiera en el agua. Luego, el maestro le pidió que se inclinara hacia adelante y sumergiera la cabeza en el agua, ¿verdad? Cuando el discípulo salió del agua, el maestro le preguntó: ¿qué viste cuando estaba bajo el agua? El discípulo respondió: no pude ver nada, maestro. El agua era demasiado turbia. El maestro sonrió y dijo nuevamente: la verdadera sabiduría es como el agua clara, no se puede ver cuando se está lleno de orgullo y ambición, pero cuando es humilde y se está dispuesto a aprender, se puede ver con claridad. El discípulo se dio cuenta de su error, se disculpó con el maestro y a partir de ese día se esforzó por ser más humilde y dispuesto a aprender. ¿Cuál es la moral de la historia? La humildad es esencial para el crecimiento y el aprendizaje. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a aprender y a reconocer nuestros propios límites. Esto nos va a permitir a cada uno de nosotros crecer, mejorar y evitar el orgullo y la ambición excesiva. Así que, ¿está usted practicando la humildad ficticia? Eso dependerá de cada uno de ustedes y de mí. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a May, a las personas que están aquí. Déjame saludar. El fin de Babilonia, Mario Levesi, Alberto Baldi, Gama Media Ecuador, si hay alguna persona que se me queda, no se sientan mal. Si paso por a Mauricio, Daxon, mi hermano, Mario Lavasi, creador y narrador de historia, a Mar y todas las personas, Manfred Cruz, Alba Tura y todas las personas que están aquí. Saludos cordiales, que Jehová los bendiga a todos ustedes y nos veremos en otra reflexión, en otro discurso de aprendizaje para cada uno de nosotros. Que Jehová los bendiga a todos ustedes y hasta luego.